Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues vamos a tener nuestra reunión especial de jueves de Semana Santa, donde vamos a tener la Santa Cena. Y pues vamos a tener un breve mensaje antes de participar de la cena en este día. Y pues si me quieren acompañar, vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21. Éxodo 12, 21 al 23. Una de las cosas que sabemos que cuando se celebró la Santa Cena, se instauró la Santa Cena, es el día de la Pascua. Cuando los judíos celebraron la Pascua, Jesús de hecho manda a sus discípulos a preparar la Pascua para él, y ahí instaura la Santa Cena. Entonces vamos a leer este pasaje que está en Éxodo 12 del 21 al 23, y dice la palabra: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Sabemos que la última plaga, la última plaga en Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y sabemos también que cuando empezaron las plagas, que las conocemos como las 10 plagas, empezaron al comienzo de las plagas, afectaba de igual manera a los egipcios y a los hebreos, al pueblo de Dios. Pero a partir de una plaga en adelante, ya no afectaba al pueblo de Dios. Dios le daba su protección. Por ejemplo, cuando habla de la plaga de la oscuridad, dice en las ciudades egipcias era oscuridad, densa oscuridad, y en el campamento de los hebreos dice que era sol como de mediodía. Dice la palabra. Y entonces la última plaga, la 10ª, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios les da instrucciones muy particulares y les dice: van a tomar por familia un cordero, lo van a sacrificar, y su sangre de ese cordero la van a rociar o van a manchar los dinteles y los postes de su puerta, de su casa, o sea, el marco de la puerta de su casa, de tal manera que cuando el ángel de la muerte venga, donde vea esa sangre va a pasar por alto. Por eso en inglés se conoce como Passover. Va a pasar por alto y no va a atacar, no va a llegar la muerte a esa casa. Entonces están celebrando, eso era la Pascua, un cordero pascual que se sacrificaba, y luego que se sacrificaba, su sangre se rociaba sobre el marco de la puerta, y adentro celebraban la Pascua, decían con panes sin levadura, y se da cierta instrucción. Otra de la instrucción que dice es: se meterán a su casa y estarán ahí encerrados en su casa hasta la mañana. Y bueno, les comentaba yo en otras ocasiones que yo tengo más de 30 años de conocer al Señor y de seguirlo, y nunca me había tocado tener la Santa Cena en casa. Esta es la primera vez. Y realmente lo vamos a hacer tal como dice en la Pascua, que le celebraron los judíos en esa fecha, años después obviamente, pero en esas fechas, en casa, y vamos a tener la Santa Cena. Entonces, esto es lo que se celebraba ese día. Se celebraba la Pascua, y Jesús manda a sus discípulos a que le preparen la Pascua. Y cuando está ahí, instaura la Santa Cena. Entonces, este cordero pascual tiene un simbolismo profético desde entonces. Estaba dando una profecía desde entonces a un cordero que iba a venir en el futuro y que iba a tener la misma función, que gracias al sacrificio de ese cordero la muerte no iba a llegar a esa casa. Y vamos a ver lo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Juan, capítulo 1, del 29 al 34. Y dice:
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estamos hablando de un Cordero pascual, y cuando Juan el Bautista, enviado por Dios, está bautizando y va a llegar a Jesús, lo primero que dice cuando lo ves, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a ese Cordero sacrificado, a ese Cordero de la Pascua. En 1 Corintios nos aclara esto que estamos diciendo. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8. 1 Corintios 5, del 6 al 8, y dice: No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí nos habla de dentro de las instrucciones que le fueron dadas al pueblo de Israel en Egipto, de cómo celebraran la Pascua con panes sin levadura. El apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, nos dice: Cristo, Él es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. Él es nuestra Pascua. Por eso cuando decimos que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí el apóstol Pablo nos revela que la referencia era a ese Cordero Pascual. Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces ahí en Lucas capítulo 22, que es cuando viene una de las descripciones, cuando instaura la Santa Cena, nos habla de que tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y una de las cosas que menciona es que dice: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y eso viene en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. En otro de los evangelios dice: este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Entonces, lo que estamos viendo es que su cuerpo iba a ser partido exactamente el siguiente día. Iba a empezar todo eso, donde su cuerpo iba a ser golpeado, iba a ser lacerado, literalmente iba a ser quebrado su cuerpo por nosotros. Y venía profetizado desde muchos antes, cientos de años antes, algunos estiman alrededor de 700 años antes de que sucediera, y está en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6. Isaías 53, del 4 al 6, y está profetizando acerca del Mesías que iba a venir. Y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí en profecía nos está hablando y está diciendo que su cuerpo fue herido por nuestras rebeliones, su cuerpo fue molido por nuestros pecados,
y su cuerpo llevó el castigo de nuestra paz. Y por sus llagas, sus laceraciones, sus llagas que tuvo su cuerpo, dice es que nosotros fuimos curados. Y nos está dando esa revelación. Entonces cuando Él instaura la cena del Señor, les está diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y después la iglesia primitiva, cuando participaba de eso, el apóstol Pablo lo aclara y dice, cada vez que participes de eso es en memoria de Él. Recuerda, no se te olvide lo que Él hizo y lo que te ha dado a través de lo que hizo. Y una de las cosas es que nos ha dado sanidad, nos ha dado libertad, nos ha quitado la culpa que a muchos nos tiene atormentados, la culpa de nuestro pasado. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos ha dado esa paz por ese castigo que recibió y nos ha dado sanidad, nos ha perdonado nuestros pecados y nuestras rebeliones. De la misma manera, después de que les da de comer el pan, instaura la segunda parte de la Santa Cena, y que es la copa, la bebida. Y viene en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Mateo 26, versículos 27 y 28, y dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces la segunda parte toma la copa y dice, y el vino, dice, esta es mi sangre, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces nos habla de un pacto nuevo. Y para hablarnos de un pacto nuevo quiere decir que hay un pacto viejo. Sabemos por lo que dice la palabra que el pacto viejo es lo que le llaman el pacto de la ley, donde dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero nadie pudimos cumplir ese pacto. Y por eso Dios toma la iniciativa y dice, voy a hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto que va a empezar y lo profetiza desde alrededor de 500 años antes de que sucediera, lo profetiza diciéndonos que iba a ser un nuevo pacto. Y nos explica en qué iba a consistir ese nuevo pacto, al que está haciendo referencia a nuestro Señor Jesús, cuando dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, para que se afirme, se selle y entre en vigencia el nuevo pacto a partir de ese momento. Y vamos a leer lo que está en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Se nos está hablando, va a haber un nuevo pacto, porque el viejo pacto, el pueblo de Dios, la humanidad, lo invalidó. No, aunque dice Dios, aunque yo permanecí un esposo fiel a mi pueblo, ellos invalidaron mi pacto. El 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces nos está diciendo, el nuevo pacto es dice en el versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, o sea, ese nuevo pacto. Y dice, parte del pacto es que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo en otra traducción dice, pondré mi ley en su mente para que sepan lo que quiero y las pondré en su corazón para que quieran hacer lo que a mí me agrada. O sea, él de iniciativa suya dice, va a poner su ley en nuestra mente para que no seamos ignorantes, y va a poner la ley en nuestro corazón para que de corazón queramos hacerla, no solamente con nuestra cabeza, sino cabeza y corazón.
Dice, y Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Dice, y en ese entonces, ya cuando yo la ponga mi ley en su mente y en su corazón, dice, ya no van a tener necesidad que alguien les esté enseñando y que les diga, conoce a Dios. Dice, porque todos me conocerán. Ese es el nuevo pacto. Y entonces en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, nos habla un poco y nos explica, aclarando, de ese nuevo pacto. ¿Por qué es tan importante ese nuevo pacto que viene a reemplazar el viejo pacto? Y dice la palabra en Hebreos 8, versículos del 6 al 13. Hebreos 8, del 6 al 13 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ya nos está hablando de este nuevo pacto y le llama un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para un segundo. Versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, haciendo referencia al pasaje de Jeremías que acabamos de leer. 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hasta ahí está haciendo referencia a Jeremías que acabamos de leer, Jeremías 33, y lo dice el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces hay un nuevo pacto que es en Jesús, que había sido profetizado desde la Pascua con Moisés y luego con Jeremías, y aquí en Jesucristo esa noche que mandó a sus discípulos a preparar la Pascua, ahí se establece, y al día siguiente, cuando es muerto en esa cruz, empieza el nuevo pacto en su sangre, en su cuerpo que es partido por nosotros. Ahí empieza el nuevo pacto. ¿Qué podemos concluir? Que esta Pascua, que esta Santa Cena que vamos a celebrar es muy importante para nosotros. Es tan importante que el apóstol Pablo dice, hay que hacerla con la dignidad y con la seriedad que es un acto como estos demanda. Dice, porque estamos recordando el sacrificio máximo que nuestro Dios, hecho hombre en Jesucristo, murió y sufrió por cada uno de nosotros. Y lo menciona como una fiesta, como una cena de fiesta, pero al mismo tiempo dice, hagámoslo dignamente. Y vamos a leerlo, está en 1 Corintios 11, del 23 al 34. 1 Corintios 11, del 23 al 34. Y dice así, porque yo recibí del Señor, está hablando el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, el 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así, probado, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está aclarando y dice, es una fiesta, celebremos la fiesta, pero dice, hagámoslo de la manera correcta, dignamente. Dice, así pues, pruébese cada uno a sí mismo y así coma y beba de la cena del Señor. Y ese pruébese es, pensamos que lo más correcto es cuando dice, pongámonos a cuentas con el Señor. Sabemos que le hemos fallado, sabemos que hemos hecho cosas que a Él no le agrada, y Él nos dice, pongámonos a cuentas. En Primera de Juan dice, si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A eso hace referencia cuando dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Entonces vamos a hacer una oración, cada uno en lo individual ahí en sus casas, y vamos a ponernos a cuentas con el Señor, una oración para pedirle perdón por todo lo que le hemos fallado, y Él nos perdona y nos limpia, y así limpios participar de esta gran celebración que nos viene a recordar que estamos bajo un nuevo pacto y que nos viene a recordar que con su sacrificio, con su cuerpo golpeado y partido, a nosotros nos trajo sanidad, nos trajo libertad, nos trajo perdón. Todo eso lo hacemos en memoria de Él. Podemos hacer una oración y voy a dejar un poco de tiempo ahí para que cada uno en su casa, en su lugar, cierre sus ojos y en lo individual pongámonos a cuentas con el Señor cada quien. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo tú nos das acceso al Padre y podemos apelar a tu perdón, no por nuestra actitud, sino por lo que Cristo hizo. Y Señor, te pedimos perdón por lo que te hemos fallado, lo que hemos pecado, las cosas que hemos hecho que no te agradan. Te pedimos perdón, te pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Y así en esa limpieza y en esa dignidad que habla tu palabra, con alegría y con gozo participamos de la cena recordando todas las grandes bendiciones y acceso que vino a traer a nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que su cuerpo fue molido y que su sangre fue derramada para nosotros traernos sanidad, libertad, perdón y para meternos ahora en un nuevo pacto, como leímos en tu palabra, basado sobre mejores promesas, un mejor pacto. Gracias te damos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues ahora si quieren preparar los elementos de la cena para poderlos empezar a repartir entre todos y vamos a participar de la cena del Señor. Bueno, bien, pues vamos a seguir, vamos a participar de la cena y lo vamos a tener aquí en casa nosotros y para que ustedes también lo puedan tener de esa manera. Como ven, hemos repartido aquí entre nosotros un poco de jugo de uva y unas galletas. Pedazo de galleta, puede ser pan
o galleta, o si no tienen un poco de jugo de uva o un poco de vino tinto, puede ser con agua, ¿verdad? No hay ningún problema. Acordémonos que es en memoria de mí, lo que dice la palabra. Entonces, pues como vimos, vamos a hacer una oración para ponernos a cuentas con Dios primero, nosotros aquí, y poder participar de la cena. Entonces vamos a dejar un breve momento para cada uno en lo particular, ponernos a cuentas con el Señor para poder participar de la cena. Señor, en el nombre de Cristo venimos ante ti para celebrar la cena. Y Señor, una de las cosas que tú nos dices es que estemos a cuentas. Y Señor, queremos pedirte perdón por lo que hemos hecho que te ha ofendido, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos limpie, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Gracias te damos porque en Cristo tú nos perdonas y somos dignos de participar de la mesa de la Santa Cena. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a seguir adelante y vamos a ver cómo dice la palabra, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y está en el Evangelio de Lucas. Si quieren acompañarnos, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Del versículo 7 en adelante, y dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de aquella casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dijo, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Después el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: cada vez que tomemos el pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces pues vamos a participar, y ustedes en casa lo pueden hacer igual. De hecho, como hemos visto en la Pascua, la primera Pascua fue en las casas, originalmente en las casas, donde se les dijo, la orden del Señor fue: enciérrense cada quien en su casa, no salgan, pongan la sangre del cordero en la puerta de su casa y adentro celebren la Pascua, mientras pasa el ángel de la muerte, y donde vea la sangre en la casa de esa familia, ahí no habrá muerte. Entonces esta es la vez que la vamos a tomar cada quien en la casa, y exactamente en estas fechas de Pascua, de la Semana Santa. Bien, entonces como vimos que decía ahí que repartió el pan y los dio a sus discípulos. Entonces el padre de familia o el jefe de familia o la jefa de familia que esté ahí en su casa puede tomar el pan y lo puede repartir. Muy bien. Y dice que lo partió y lo dio entre ellos y les dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, haced esto
en memoria de mí. Entonces pues vamos a levantar la galleta y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tu cuerpo en esa cruz fue molido y fue partido para darnos vida. Y hacemos esto en memoria de ti. Gracias porque ese cuerpo tuyo que fue molido vino a darnos sanidad. Dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y así recibimos esa sanidad en este día, Señor. Lo tomamos con acción de gracias y lo hacemos en memoria de ti, Señor. Pueden tomar del pan. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio tuyo, ese cuerpo que llevó nuestras enfermedades, ese cuerpo que fue el pago, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Gracias te damos, Señor, y lo hacemos en memoria de ti. Gracias, Señor. También dice la palabra que después tomó la copa. ¿Quieren tomar su copa cada quien? Tomó la copa y le dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. ¿Quieren levantar su copa? Señor, te damos gracias por esa sangre derramada que vino a darnos un nuevo pacto, un nuevo convenio contigo, un nuevo pacto en donde dice tu palabra que tú nos cambiarás el corazón y tú nos darías, pondrías en tu mente nuestras leyes y nos darías un corazón nuevo para poder seguirte. Gracias porque tú tomaste la iniciativa y ese es el nuevo pacto, que tú serías nuestro Dios y nosotros seríamos tus pueblos, tus ovejas. Gracias te damos, Señor, por ese nuevo pacto que entró en vigor en esa cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, y lo tomamos en memoria de ti. Puede tomar de la copa. Gracias, Señor, te damos por ese sacrificio perfecto, ese sacrificio de la Pascua pascual, el Cordero Pascual, que vino a limpiarnos y a darnos vida y a ponernos en una posición nueva de un nuevo pacto. Gracias te damos, Señor Jesús. Hacemos esto en memoria de ti. Gracias, Señor. Y como dice la palabra, cada vez que bebieras este pan y que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Muy bien, pues damos gracias a Dios, que Dios les bendiga y nos vemos mañana, si Dios quiere, en la transmisión de las 7 palabras. Dios les bendiga.